Ahí está Ahí mejor. está. Bueno, bienvenido a los vivos en Instagram. Bueno, contanos un poquito, Eduardo Isa, para que quienes no lo conocen, bueno, es licenciado en Gestión de Recursos Humanos, es director, codirector en Nacer University, y bueno, juntos desarrollamos este gran y hermoso proyecto que es la Academia Educativa, en donde cada uno, bueno, aporta su talento al servicio de la expansión de la conciencia humana. Y básicamente aprendemos lo que no nos enseñan de chicos ni en la escuela, ¿no? Y este tema fundamental es el tema de conversaciones difíciles. Así que, bueno, Edu, contanos un poquito el marco, de dónde nace este ánimo de compartir herramientas para las conversaciones que consideramos difíciles, y bueno, lo que fuiste aprendiendo y lo que fuimos compartiendo alrededor de esta idea, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Nati, por la invitación, por el espacio, este espacio que estamos creando y que va a tener, la idea es poder darle una continuidad. Bienvenidos a todos y muchas gracias también a todos los que están presentes allí a través de las redes. Esto surge como una inquietud propia de nuestras observaciones en nuestras relaciones. Vemos que este es un tema recurrente en los distintos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones familiares, en las relaciones sociales. El hecho de eh, abordar efectivamente conversaciones difíciles, conversaciones complicadas, las conversaciones que para mí resultan difíciles, que para mí son un poco incómodas, porque la conversación no es difícil en sí, sino es la conversación que a mí, por lo menos, me es difícil, la que para mí es complicada tenerla con esa persona. Y no tiene que ver con la conversación en sí, sino tal vez con la persona, porque puede ser que con esa persona yo tenga una muy buena relación, yo tengo una muy buena relación con mi pareja, pero resulta que hay temas que necesito abordar, que para mí son difíciles, son temas incómodos, que normalmente, ¿qué es lo que uno de los comportamientos, una de las conductas que solemos tener es evitarlas? Evitar una conversación difícil, evitarla. eh, Yo diría, bueno, a ver, que cada uno se pregunte, en el caso que le pase, por supuesto, ¿qué hace que termina evitándola esa conversación? ¿Para evitar qué? Para evitar un momento incómodo, para evitar un mal momento, para evitar caer en la discusión, evitar que la otra persona se ponga mal, evitar hacer malentendido. A ver, ¿qué le pasa a cada uno cuando normalmente sabe que tiene que abordar una conversación complicada, con su pareja, con un compañero de trabajo, con un jefe, y termina evitándola? Por otro lado, también sería bueno que reflexionemos con la pregunta, es decir, ¿qué gano yo evitándola? ¿Cuál es el beneficio que me produce a mí evitar una conversación que sé que es necesario tenerla? Bueno, esto, como les decía, fruto de nuestra observación con Nati aquí en los contextos donde normalmente nos desempeñamos, vemos que es una situación recurrente en muchos de nosotros. Bueno, con Nati tenemos un cierto recorrido donde venimos trabajando muchísimo en estos aspectos y consideramos este tema un tema importantísimo tratarlo porque, a ver, partimos de la premisa que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Entonces, como somos seres sociales, esto hace que nos relacionemos con distintas personas en distintos ámbitos, como les decía, en el laboral, en el familiar, en el social, con mis amigos, cuando voy al club. Pero las relaciones se dan a través de las conversaciones. Y cuando digo que se dan a través de las conversaciones, no estamos diciendo de cualquier conversación. Entonces, el arte de conversar, de poder abordar una conversación, sobre todo esa conversación incómoda, yo diría que es toda una maestría, es toda una preparación, es algo que lleva tiempo, es un entrenamiento para el cual creo que invertir en ello nos puede producir muchísimos beneficios. ¿Querías decir algo, Nati? Sí, en realidad te escucho con mucha atención y siempre observando todo lo que hemos aprendido en este tiempo al respecto, ¿no? Y cuando vos decías, existe la posibilidad de no tenerla la conversación, pero sin embargo las consecuencias de no tenerla son peores que la catástrofe que yo imagino eh, tenía al tener esa conversación, ¿no? Es decir, no medimos o no solemos medir
las consecuencias de postergar en el tiempo una conversación. Y cómo nosotros como seres humanos, desde hace muchos, muchos años, estamos permanentemente creando herramientas para controlar el entorno, todo el tiempo, controlar el entorno. Queremos ser como una especie de especialistas en encontrar una cierta seguridad externa. Entonces, al momento de encarar una conversación que a nosotros nos resulta difícil porque nos pone ante la incertidumbre, porque nos activa el miedo, porque nos pone incómodos, eh, lo que nos sucede es que perdemos la posibilidad o se nos desdibuja la posibilidad de controlar algo, porque el otro escucha y escucha lo que escucha y puede reaccionar y puede responder a su manera y a su modo. Y aquí el respeto es fundamental, ¿no? Eh, y creo que estamos bastante invitados en este tiempo a ser expertos en manejar la incertidumbre y esa cierta seguridad, como lo hemos charlado tantas veces entre nosotros, esa seguridad en realidad nace de nutrir nuestras capacidades internas. Es decir, cuando la persona nutre su seguridad interna, está listo, dispuesto y preparado para sostener una conversación que por supuesto no maneja. Pero si nosotros no hemos nutrido esa seguridad interna, si no hemos nutrido nuestra autoconfianza, si no hemos trabajado en nuestras heridas, en lo que es difícil para nosotros, en lo que nos produce miedo o rechazo, eh, o esta sensación incierta, si no hemos trabajado en eso, difícilmente el entorno me va a dar una respuesta que a mí me satisface. Coincido con eso porque voy a hablar desde una experiencia personal. Yo en pro justamente de mejorar mi calidad en mi comunicación, en mis conversaciones, sobre todo en contextos laborales, permanentemente buscaba la regla, la clave. ¿Cuál será la clave? Aprenda a mejorar sus conversaciones en 10 lecciones. Bueno, esa clave, ese bendito secreto, me di cuenta después de haber recorrido tantos libros y tantos autores, no existe como clave en sí, como secreto en sí. Lo que me di cuenta es que es fundamental primero reconocernos y observar qué es lo que me pasa a mí, observar quién estoy siendo, observar cuáles son mis puntos ciegos y trabajar mucho en mi escucha, entrenar mi escucha, ser una escucha más empática, una escucha más generosa, una escucha desde la compasión, porque reconocer que yo soy yo y el otro es otro, es algo que lleva tiempo trabajarlo, ¿sí? La otra persona es un ser totalmente distinto y diferente a mí, que ve lo que ve, que escucha lo que escucha y que interpreta lo que interpreta. Y asumir eso es importante porque es el punto de partida de una emocionalidad, de un estado de ánimo que creo que es el que debería primar en todas nuestras relaciones, que es el respeto. El respeto es reconocer que el otro piensa y actúa diferente a cómo pienso y actúo yo. Y que esa diferencia, yo acepto esa diferencia. No hace que porque el otro piensa distinto de mí o actúa distinto de mí, yo voy a discriminarlo. Es decir, partir del respeto es la base de toda gran convivencia. Entonces, cuando yo reconozco esto como base fundamental, como condición fundamental, es un gran punto de partida para comenzar a trabajar en las relaciones. Y por supuesto, cuando hablábamos recién de la relación, valga la redundancia, la relación entre relaciones y conversaciones, siempre decimos que la calidad de nuestras relaciones depende de la calidad de nuestras conversaciones, ¿sí? Entonces, trabajar en el diseño de nuestras conversaciones tiende a mejorar la calidad del vínculo, de las relaciones que tengo con mi pareja, con mi compañero de trabajo, con mi socio, con mi vecino, con mi jefe, con mi colaborador, y así sucesivamente. Exactamente, y con la relación de pareja, que es la que más compartimos, y la de socios y compañeros junto a Eduardo. Y te escuchaba, Edu, y me interesaba, y nos interesa, por supuesto, conocer eh, quizás algunos estados de ánimo
que ustedes, las personas que están aquí tan amablemente, que le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento por dedicar este tiempo a compartir este espacio que con Eduardo queremos y ambicionamos a que sea trasladado a las relaciones que más nos importan, ¿no? Porque muchas veces la conversación se da con un hijo o debe darse o necesita darse con una pareja o con un papá o con una mamá, o también en nuestro ámbito laboral, pero lo cierto es que nos produce sufrimiento pensar que no tengo recursos para afrontar esa conversación, ¿no? Entonces nuestra idea, la idea con Eduardo es compartirles herramientas para que ustedes vean, observen y juntos implementemos eh, estas pautas para poder conversar mejor. Y una de esas pautas es aceptar y reconocer, darnos cuenta que somos creadores y responsables de nuestro estado de ánimo. Y ese estado de ánimo lo podemos diseñar, ¿no? Y cuando no somos conscientes de que vamos a una conversación difícil con un cierto estado de ánimo, a la defensiva, reactivamente, buscando culpables, no haciéndome responsable, estoy condenando de alguna forma esa conversación difícil a terminar peor de lo que inició. Entonces, forma parte del reconocimiento de nuestro movimiento interno, poder distinguir cuál es el estado de ánimo con el cual yo estoy abordando esa conversación. Entonces nos gustaría saber, ustedes que están del otro lado, pensemos juntos en conversaciones que no son dificultosas. Junto a Eduardo tenemos 3 hijos y llevamos conversaciones adelante con ellos, a veces no son tan sencillas por las diferencias generacionales, ¿no? Por sus intereses, por su lucha y puja por su individualidad y su proceso de individuación, y nosotros como papás queremos por ahí también apoyar, y bueno, es todo una búsqueda de equilibrio. Entonces, se dan estos contextos de conversaciones que nos resultan difíciles, pero coincidimos en que ese estado de ánimo es fundamental que sea diseñado antes de ir hacia una conversación que para nosotros es difícil. Y fundamentalmente cuando trascendemos esa dificultad, eh, fortalecemos nuestro liderazgo. Una persona que no sabe conversar, que no se entrena para conversar, que no se forma para conversar más y mejor, pierde su liderazgo totalmente. Entonces se deja llevar por la vida y sufre porque se ve sin posibilidad de accionar o de crear una vida diferente para él. Entonces nos gustaría saber cómo es para ustedes o con qué se van encontrando en la vida ante una conversación que les resulta difícil y bueno, qué les gustaría como entrenar o saber, ¿no? Bueno, mientras nos van compartiendo las personas que nos están viendo, estate atenta, Nati, por si hay algún comentario. Yo quiero agregar algo a esto, porque así como hablábamos recién del diseño, la importancia del diseño de una conversación para poder abordarla y que sea gratificante para ambos, para ambas partes, está no solamente el diseño de la conversación desde el lenguaje, sino también el diseño del estado de ánimo. Porque reconocer el estado de ánimo con el que yo voy a predisponerme para una conversación es importantísimo. Fíjense ustedes que no nos damos cuenta, no somos conscientes muchas veces en qué estado de ánimo estamos previo a una conversación. No es lo mismo que yo me predisponga desde el estado de ánimo de la resignación que desde el estado de ánimo, por ejemplo, de la aceptación. O si voy, por ejemplo, desde el estado, imagínense predisponerme a una conversación desde el estado de ánimo del resentimiento. El resentimiento concebido como esa conversación privada que genero en mí mismo y que digo que lo que me has hecho, esto me ha dañado, esto no ha sido justo y por lo tanto cuando yo pueda me voy a vengar, es decir, todas esas conversaciones, esos juicios alimentan una conversación privada interna que terminan predisponiéndome a un estado de ánimo de resentimiento. Imagínense ustedes la resultante que va a terminar siendo cuando verbalizo en una conversación pública con la otra persona, ¿cómo va a resultar siendo esa conversación? Muchísimo más difícil de lo que yo me imagino que podría llegar a ser. Entonces, la importancia de prestar atención a nuestros estados de ánimo para diseñar, ¿sí?, esa conversación que quiero abordar. ¿Nati?
Hay ciertas cuestiones que queremos compartir con ustedes como tips a evitar al momento de abordar una conversación difícil. Y uno de los principales factores es el que ha nombrado Eduardo, es decir, solemos traer el pasado a modo de reclamo. Y la otra persona inmediatamente se cierra, pero ¿por qué se cierra? Porque es algo muerto, algo que no existe, algo sobre lo cual no podemos actuar. Y generalmente cuando estamos en un reclamo que no está siendo efectivo, que se traduce más en una queja, ¿no? En una queja que enoja a la otra persona, eso va a causar que la persona se vaya cerrando, que la persona se cierre ante lo que está escuchando y ahí se cierra también la capacidad de escucha y se cierra la capacidad de crear, de creación y de crear algo nuevo. Entonces aquí lo fundamental es eh, esto que llamamos nosotros ir actualizado o dispuesto a actualizarse. Es decir, ahora estoy conversando con Eduardo y Eduardo para mí en este momento es una persona nueva y yo soy una persona nueva en este momento. Y si hay hechos del pasado que han quedado abiertos, sin concluir, elegiré los momentos para tener esta conversación y cerrar definitivamente esta situación. Pero evocar permanentemente el pasado en una especie de reclamo hacia el otro perjudica y obstaculiza que pueda yo desarrollar esa conversación que necesito tener. Este estado de ánimo, la creación de un estado de ánimo posibilitante es el otro factor que nos impulsa. Entonces, lo que evitar ir con estados de ánimo que no nos posibiliten la escucha. Es decir, ir con resentimientos, ir a la defensiva, no darme cuenta que estoy buscando un culpable, no tomar o no asumir el aporte que yo estuve haciendo para que tal o cual situación se desarrolle o sea creada de esa manera. Con lo cual, mantener conversaciones adultas, y le llamamos adultas cuando la persona está posicionada en un espacio de responsabilidad, a eso le llamamos adulto, es decir, yo me hago cargo y me declaro responsable del 50% que a mí me toca, porque siempre decimos que una relación es 50 y 50, no es 70-30, no es por culpa de él o de ella, sino es 50 y 50. Hay algo que yo he aportado, con mi silencio, con mi huida, con confrontar, con huir. Y hay otro porcentaje, que es el otro 50 que aporta el otro. Entonces, cuando cada uno de nosotros asume la responsabilidad de crear la mejor condición para el 50% que es aporte, ahí yo puedo trascender e ir incrementando esa capacidad de liderazgo. Y fundamentalmente, escuchar a la otra persona. Otro de los obstáculos es darle mucha fuerza a mi propia conversación interna. Entonces todo el tiempo soy yo y lo que pienso yo y lo que a mí me hizo y lo que a mí me pasó, pero pierdo de vista al otro. Entonces, ¿cómo sería aprender a tomar un café con nosotros mismos, ablandar el diálogo que tenemos con nosotros mismos, renunciar o dejar de lado a conversaciones tales como me persigue, otra vez me está haciendo lo mismo, otra vez esta conversación me va a llevar al mismo lugar y cambiar ese diálogo por palabras de aliento? Si yo sostengo la escucha en este momento, puede que lleguemos a un lugar en donde no hayamos llegado nunca antes. Cuando el ser humano se retira de querer mantener el control en algo, da la posibilidad a la sorpresa, al asombro, a lo creativo. Eso sucede cuando la persona se corre de querer controlar. Cada uno de nosotros tiende a guionar nuestras conversaciones. Es decir, ves, yo sabía que me ibas a decir eso, sabía que me ibas a responder de esa manera, sabía que ibas a reaccionar de esa forma, pero no me doy cuenta que yo estoy creando esa historia e impostándola en el otro. Sin embargo, cuando yo escucho realmente y me dejo transformar por la palabra del otro, hay una posibilidad de crear algo diferente. Hay una herramientas que nos pueden servir, que es cuestionar las creencias. Entonces, quizás le podamos acercar algún ejercicio. ¿Qué les parece si anotan en una hoja 2 o 3 conversaciones que les estén resultando difíciles a ustedes mantener en este momento? 2 o 3 conversaciones que les están resultando difíciles mantener. Luego nos gustaría que escriban en la hoja qué impide o qué les está impidiendo mantener esa conversación.
miedos, fantasmas, falta de recursos, o simplemente pagar el precio por el pedido o el reclamo o la conversación que yo esté teniendo, porque muchas veces no sostengo, mantengo conversaciones porque no estoy dispuesto a pagar el precio que va a tener esa conversación, ¿no? Es decir, si yo le digo a mi amigo que, por ejemplo, disfruto compartiendo con él, pero que renuncio o no estoy dispuesto, disponible a pasar las próximas vacaciones con él, bueno, hay un cierto temor. Pero si yo acepto que estoy en mi decisión correcta, en que estoy respetando mi esencia, mi necesidad y lo estoy haciendo respetuosamente, el otro puede que se enoje un momento o sienta un malestar, pero a lo largo del tiempo eso va a tener un buen resultado. Porque como decía Bert Hellinger, siempre una decisión correcta o una solución correcta es correcta para todos. Entonces tenemos miedo de quedar mal, pero en realidad quedamos mal cuando no estamos siendo honestos con nosotros mismos, ¿no? Y hay algo más y a agregar a esto, es que quizá en este ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son las conversaciones difíciles que me gustaría mantener o que me resultan difíciles? ¿Por qué son difíciles para mí? Y también agregar ahí eh, qué necesito aprender o en quién yo me convertiría si tuviera esa conversación, ¿no? Por ejemplo, me convertiría en una persona con más valentía, una persona que tiene más confianza en sí misma, una persona que se ama, que se ve de igual a igual, que no se empequeñece ante el otro. Porque una de las principales dificultades es que solemos ponernos muy chiquititos ante el otro. Y por eso es que no nos sentimos con recursos, pero es porque nos sentimos y nos vemos pequeños. Entonces, para yo verme pequeño, lo tengo que poner al otro muy grande. Entonces entro en esa dinámica de sentirme perseguido, acosado, juzgado. Son cuestiones que nos van a permitir analizar, nos van a permitir adquirir recursos e ir animándonos de a poco, ¿no? Pequeñas acciones, pequeños desafíos nos van a llevar a grandes transformaciones. Entonces puede que en una primera conversación o acercamiento con esa persona simplemente yo pruebe si puedo generar un estado de ánimo distinto. Es decir, cada vez que me acerco a esta persona, me acerco enojado o enojada. Por ejemplo, un compañero que llega a la mañana y a trabajar, digamos, al mismo horario. La mayor parte del trabajo que tenemos que hacer se desarrolla en la primera hora, ¿no? Entonces mi compañero de trabajo llega y se pone a revisar su Instagram, su Facebook, sus mails, y en ese tiempo que le puede llevar media hora más, yo estoy realizando toda la tarea y me deja solo. Entonces, ¿cómo le digo que eso me incomoda? Es una conversación difícil, ¿no? Si yo voy desde el enojo que eso me produce, bueno, seguramente esa conversación va a tener un desenlace que no es el que yo quiero. Entonces, lo primero es también definir el objetivo. ¿Para qué quiero tener esa conversación? Si es para tener razón o para impostar mi punto de vista, no funcionaría de esa forma. Entonces, la pregunta iría, ¿por qué quiero crear o qué se va a generar de nuevo a partir de esta conversación? Y hay algo que con Eduardo nos ayuda mucho en nuestras conversaciones difíciles entre nosotros y con el otro. Hay valores que respetamos, pero inequívocamente. Y el primero es el respeto. El respeto es a sentir al otro tal y como es y a nosotros mismos tal y como somos, validando y legitimando que el otro piense igual o diferente. Y si piensa diferente no es el enemigo, es una persona que piensa diferente porque salió al mundo a vivir el mundo de una manera diferente a la mía, porque partimos de bases distintas, de familias distintas, de historias distintas, a veces de países y de culturas diferentes. Entonces, si yo me pregunto qué me puede enseñar esta persona y me abro la conversación, eso me va a transformar seguramente, me va a hacer mejor persona y un líder muy bien posicionado, ¿no? ¿Cómo lo escuchan ustedes? ¿Cómo lo escuchas, Edu? Estos son tus desarrollos. Tomando este último ejemplo que dabas, me vino a la memoria una frase, un comentario muy recurrente en los ámbitos laborales, porque tomando ese ejemplo,
que estoy trabajando con otra persona, ¿sí? Con un compañero de trabajo, pongámosle un nombre, con Juan, por ejemplo, y resulta que yo a Juan lo aprecio, lo estimo, somos amigos, pero resulta que llega todos los días y se pone a ver su mail, sus redes sociales, su Facebook, su Instagram, y eso a mí me molesta, pero no se lo digo, no se lo digo, no me animo a decirlo. Ahí estoy teniendo una conducta de evito tener esa conversación difícil. Pero resulta que lo que sí hago es conversar con Luis, el otro compañero de oficina, por ejemplo, y una de las cosas de los comentarios, como les decía, recurrentes que escucho yo en los ámbitos laborales, es que le digo a Luis, mira, vos sabés que yo a Juan, vos sabés lo mucho que yo lo quiero a Juan, porque yo a Juan lo quiero muchísimo, para mí vos sabés lo que lo aprecio, pero tiene esto que lamentablemente echa por tierra todo su desempeño o la amistad que tengo con él, etcétera, etcétera. Y siento que cuando él hace eso no se lo puedo decir. Es decir, pongo en la otra persona el impedimento, el impedimento. Es decir, que como hace eso, yo no se lo puedo decir. Y no me pregunto por qué no lo quiero hablar. No me pregunto para qué hago eso. Y sigo poniendo la responsabilidad fuera, es decir, el otro tiene, como el otro es como es, ¿sí? Eso a mí me impide hablar y poder mantener una relación más saludable con el otro. Así que esto es algo que suele pasar dentro de los ámbitos laborales, por ejemplo, de las relaciones sociales. Hay una pregunta de Viviana que Sí, creo que nos va a servir para cerrar este encuentro y le podemos dar una herramienta para que ella pueda tener. Te leo lo que nos dejó en el Facebook. Ante una dificultad con una colega, en el mes de diciembre había decidido no hablar en ese momento, pero sí es necesario conversar sobre el problema y ponernos de acuerdo para trabajar. Pero ahora me resulta más difícil aún hacerlo. ¿Cómo retomar sin entrar en el choque de nuevo? podríamos Nati, compartir este ejemplo que habíamos pensado en un ejemplo donde compartimos de alguna manera un camino, un camino. No quiero que lo tomemos más como la clave, como el gran secreto, no, no. Esto es un camino, es una guía para comenzar a transitar un, un entrenamiento, un aprendizaje acerca de, y observarme cuánto necesito yo incorporar para mejorar la calidad de mis conversaciones a los fines de mejorar mis relaciones. Voy a tomar este ejemplo que yo les decía, que un poco lo trajo Nati, eh, que por ejemplo, imagino que mi compañero, mi compañera, llega al trabajo y se pone a ver, observar las redes sociales, etcétera, etcétera, y resulta que todo ese tiempo que utiliza para ese tipo de actividades, no hace que haga sus cosas y por lo tanto yo me siento sobrecargado, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de 4 etapas de una conversación, de la que podríamos decir una conversación incómoda, una conversación difícil, para comenzar a abordar y transitar y trascender, ¿sí? El resultado de esta conversación. Lo que antes era una experiencia negativa, vamos a ver cómo la podemos transformar. El primer punto sería primero exponer el hecho en forma objetiva, tratar en lo posible de ser lo más objetivos en cuanto a los hechos y decir, por ejemplo, mira, yo hace días, mira Juan, mira Luis, mira María, con quien tenga que hablar, hace días que yo observo que cuando llegas al trabajo, lo primero que haces es te sientas, enciendes tu PC, tu notebook y te pones a ver todos mensajes de las redes sociales, ¿sí? Cuando observo que haces eso, observo que el tiempo pasa, que te tomas tanto tiempo, media hora o lo que fuese, y observo que no estás realizando tu tarea. Por lo tanto, la tarea que no realizas tú, la tengo que realizar yo. Estoy exponiendo hechos en forma objetiva. El segundo paso sería expresar mis sentimientos. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí cuando yo observo que la otra persona hace eso? Mira, esto a mí me hace sentir mal, me enoja o me hace sentir como que eh, no está siendo considerado o considerada conmigo. ¿eh? Y esto me molesta y siento que a veces pierdo
el entusiasmo de que trabajemos juntos en esta oficina, que trabajemos en equipo. Es decir, en el primer punto yo expuse los hechos de manera objetiva. En el segundo, expreso mis sentimientos. ¿Qué me pasa? ¿Qué, qué me pasa a mí en el cuerpo, en mis emociones? En el tercer punto, en el tercer paso, expreso cuál es mi necesidad. Mira, veo que las tareas se están acumulando y nos estamos atrasando con los compromisos que asumimos, ¿sí? Con los clientes o con las otras oficinas a quien tenemos que entregar nuestro trabajo. Es decir, estoy expresando una necesidad concreta. Y en cuarto lugar, expreso mi pedido. Hago un pedido concreto. Entonces, te pido que cuando llegues, te sientes a ver el listado de tareas que tenemos que hacer y si necesitas ver las redes sociales, vengas antes del horario. Pero cuando se marque el horario de inicio de nuestro trabajo, comiences a sacar las tareas para que ambos saquemos entre los dos las tareas y así tendremos tiempo para coordinar las tareas que tenemos que hacer juntos. Entonces, repasando qué hice yo en esta conversación, que podríamos definir como una conversación difícil, una conversación incómoda, ¿sí? Que forma parte de las relaciones sociales, de las relaciones que tenemos con compañeros, compañeras de trabajo. Hay una situación que a mí no me gusta, hay una situación que estoy observando y que a mí me molesta. Por lo tanto, cuando me siento a conversar con la persona, primero expongo los hechos de manera objetiva. En segundo lugar, expreso mis sentimientos. ¿Qué es lo que me pasa? En tercer lugar, expreso cuál es mi necesidad. Y en cuarto lugar, hago un pedido. Lo interesante de esto sería poder después evaluar cuál es el resultado de esa conversación y comparar el resultado de esa conversación con el resultado de otras conversaciones que teníamos antes, ¿sí? De seguir esta guía, como la mostramos nosotros aquí. Entonces, esto sería el inicio para comenzar a transitar una conversación más saludable en pro de la mejora de una relación, en pro de mejorar la calidad de la relación. Por supuesto que la otra persona también tendrá que decir, dirá lo que tendrá que decir, ¿sí? Y yo tendré que estar dispuesto a escuchar. Y bueno, y allí entre ambos iremos construyendo, porque la relación es una creación colectiva, es una creación que creamos de a dos, de a tres, de acuerdo a la cantidad de personas que estamos danzando en esa conversación. Pero de esto se trata. Ahora bien, en la medida que yo transito este camino de aprendizaje, voy a poder observarme y voy a poder luego ver cuáles son los recursos que estoy necesitando cuando tropiezo con algún obstáculo que me incomoda, que me molesta. Y a partir de allí, entrenar más los recursos que necesito incorporar. ¿Cómo estamos, Nati, con el horario? Estamos muy bien, ya para cerrar, y me gustaría aportar algo que utilizamos mucho con Eduardo, nos sirve, y por supuesto es muy probable que no sea desconocido para ustedes, ¿no? Que es parar, ¿no? Stop. Porque la emoción nosotros no la podemos controlar, pero los estados de ánimo sí. Entonces, antes de conversar, hacer un parate, o sea, esperar, tomar una cierta distancia, hacer 3 respiraciones profundas, el famoso contá hasta 10. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo no soy consciente de cómo yo voy a la conversación, es muy probable que no me haga responsable de lo que estoy generando en el otro. Si yo voy a mucha velocidad, si voy con mucha efusividad, si mi tono de voz no es el adecuado, yo puedo decir todo lo que le facilitó Eduardo como guía, lo puedo decir de una manera muy serena. No es necesario estar enojado para poner un límite, yo lo puedo decir muy serenamente. Hay personas que pueden estar enojadas y también estar enojados de manera serena, porque lo importante es el respeto hacia el otro. Entonces, si yo utilizo estos desafíos para mirar cada vez más mi paisaje interno y asumo que la única seguridad o lo único que a mí me va a dar seguridad es cuánto yo me autoconozca, ahí voy a tomar la responsabilidad de aprender ante cada desafío.
Acá tenemos una última pregunta, quizás respondamos esta y ya vamos cerrando, porque vamos a compartir con Eduardo, esta vez fue conmigo, quizás después ya con otras personas, muchas herramientas y contenidos sobre este y otros temas, ¿no? Que nos sirven a la vida cotidiana. Me viene una consulta. Para diseñar esta conversación también debo entrenar el estado de ánimo que conozco que me habita al tener esa persona enfrente. ¿Eso cómo se lo entrena? Bueno, Andrea, hay una receta, y si bien decimos que no vamos a dar recetas, en realidad más que una receta es un mecanismo y es un mapa interno que solemos nosotros armar con muchísima rapidez. Este mapa interno es el que se construye cuando yo me siento dañado por alguien, ¿no? Entonces me siento dañado por alguien y para sentirme dañado por alguien necesito ese que a mí me daña. Y también en esa puja, digamos, entre sentirme dañado y ese que me daña, también voy a estar esperando muy seguramente a alguien que me salve de la situación. Entonces, cuando yo me doy cuenta que hay un estado de ánimo que a mí me está impidiendo o que es recurrente cuando yo veo a esa persona, lo fundamental es, el ejercicio más rápido es hacerte esa pregunta, Andrea. ¿Vos te ves de igual a igual con esa persona? ¿O te sentís más grande que esa persona y la querés dominar? ¿O te sentís más pequeña que esa persona y pensás que él te quiere dominar y vos te defendés? El recurso fundamental para disipar, para diluir estados de ánimo, de temor, de miedo, de dominación, de resentimiento, de enojo, es ubicarme de igual a igual con esa persona. No sos más grande que ese ser, no sos más pequeño que ese ser, no sos más poderoso ni él más poderoso, sino más bien entrar en una relación de adultos. Una conversación exitosa se desarrolla cuando hay dos personas adultas o por lo menos una en su estado adulto dentro de esa conversación. ¿Cómo se entrena? Entrenando tu estado adulto. El estado adulto es el que está presente, el que se puede actualizar, el que conoce sus emociones pero no se deja apresar por ellas o embargar por esas emociones. Es quien hace lo que conviene, es quien espera, quien puede escuchar y quien puede también cambiar esa conversación, Andrea, porque detrás de ese estado de ánimo que conozco, que lo pones así en ese mensaje, hay una conversación que está disparando ese estado de ánimo. Si yo digo esa persona me quiere dañar, me está generando a mí un estado de ánimo de reactividad, de estar a la defensiva, de estar con un miedo sostenido. Entonces, ¿cómo se entrena? Pescando y dándote cuenta la conversación interna, la creencia, el pensamiento que está sosteniendo en el tiempo ese estado de ánimo. Y que muy probablemente no lo tenés solamente con esa persona, sino con varias personas de tu contexto. Entonces, una persona puede cambiar su conversación. Y cuando la persona cambia su conversación interna cambia inmediatamente su estado de ánimo. Inmediatamente. Entonces, ese podría ser un buen ejercicio, Andrea. Y bueno, no sé si querés agregarle algo más, Andrea. Edu. Cortita nada más. Bueno, que tanto los estados de ánimos como las emociones que reconocemos en nosotros son predisposiciones, nos predisponen a actuar de una manera determinada. Entonces, cuando me observo en un estado de ánimo, en un estado de ánimo de resignación, en ese estado de ánimo digo, ¿para qué voy a tener esta conversación si nada va a cambiar? Es un estado de ánimo de resignación. Tendría que revisar cuál es la conversación interna mía que alimenta ese estado de ánimo de resignación. Si yo estoy en un estado de ánimo de culpa, ese estado de ánimo culposo, donde antes de abordar la conversación ya me siento culpable, imagínense cuál va a ser la respuesta de la otra parte si yo me predispongo desde la culpa. Lo más probable es que sea una condena. Entonces, cuando yo me reconozco en los estados de ánimos improductivos, puedo puedo cambiar mis conversaciones y esas conversaciones van a cambiar, van a modificar, van a rediseñar mi estado de ánimo. Eso me va a predisponer de una manera mucho más efectiva a abordar una conversación difícil, una conversación que para mí es incómoda. Y en la medida que yo me entreno en este tipo de conversaciones, las conversaciones dejan de ser difíciles
¿Por qué? Porque las voy incorporando a mi manera de conversar, ¿sí? Obviamente siempre habrá conversaciones complicadas para mí, pero serán nuevos desafíos que sortear. Pero las que antes eran difíciles para mí ya no lo son tanto, porque mi experiencia, mi entrenamiento me ha ido dando esa habilidad para poder sostener y abordar conversaciones. Bueno, nos vamos despidiendo entonces, agradeciéndoles mucho la presencia, el espacio y estar acá compartiendo estas herramientas. Les, bueno, les dejamos un gran saludo, un gran agradecimiento. Ahí Silvia, bueno, aparecen más preguntas justo al final cuando nos estamos yendo, pero solamente Silvia te digo, ¿no? En realidad preferimos dejar de hablar de culpa y hablar de responsabilidad. Y cuando una persona habla de responsabilidad, deja de querer hacer pagar al otro. Entonces es más libre uno y es más libre el otro. Cuando dejamos de hablar de culpa y empezamos a hablar de responsabilidad. Responsabilidad que causa, tiene sus consecuencias. Así que bueno, pero igualmente seguiremos con más información para más adelante, más contenidos. Hay mucho para aprender detrás de todo esto. Un abrazo enorme. Eduardo, ¿cómo te gustaría cerrar esta charla? Con un gran agradecimiento a todas las personas que se han conectado a través de Facebook, de Instagram, que nos han seguido, que han compartido con nosotros este hermoso momento, este grato momento de aprendizaje para contribuir justamente a mejorar la calidad de nuestras conversaciones y de nuestras relaciones. Un abrazo grande y bueno, hasta pronto. Este miércoles que viene tenemos un vivo junto a Delfina Ders en su Instagram, así que quienes quieran aprender un poco más de psicogenealogía, vamos a estar ahí conversando. Y recordarles también que en marzo iniciamos la formación en constelaciones familiares y la maestría en liderazgo sistémico desde la perspectiva sistémica cuántica, con muchas herramientas para compartir. Y nuestro propósito, el propósito de nacer, es aportar conocimiento, sabiduría para la expansión de la conciencia humana, mejorando las relaciones que más nos importan, mejorando las relaciones con nuestra familia y en nuestro ámbito laboral. Así que prosperen estas semillitas de conocimiento. Un abrazo grande a todos. Gracias a ustedes que están ahí del otro lado. Gracias por compartir. Hasta la próxima. Muchas gracias.